Me alegra nuevamente, le doy gloria al Señor porque es Él quien nos permite ser testigos de su palabra. Y en especial en este tiempo tan solemne que estamos viviendo, donde nuestra preparación debe ser aún mayor, porque nos enfrentamos a los peligros de los últimos días. Y por eso quiero orar. Me gusta siempre de una manera personal orar para iniciar, ya que este tema, hermanos, este tema en especial de hoy, necesitamos comprenderlo a profundidad, necesitamos cambiar ese chip que el diablo nos ha metido de confianza, de relajamiento, de ociosidad, de estar como está el mundo, sin preocupación de lo que hoy realmente tenemos que enfrentar. Y en esta mañana vamos a mirar, hermanos, que no estamos viviendo cualquier cosa, y en especial, si tú te haces llamar cristiano, desde el momento en que aceptaste a Cristo como tu Salvador, desde el momento en que te empezaste a interesar por la salvación, has entrado en una guerra espiritual, en una batalla, porque el diablo no te va a querer soltar. Él no va a querer que tú dejes de ser esclavo de él en cuanto al pecado. Y automáticamente entramos en una guerra, en una batalla terrible, porque el diablo no quiere nuestra salvación, sino nuestra perdición. Oremos para que Dios nos ayude a comprender el mensaje de esta mañana. Padre, gracias. Gracias por habernos dado la oportunidad de levantarnos para un día más y querer en esta hora meditar en tu palabra. Rogamos tu bendición y que cada persona que se conecta o que ha de escuchar este mensaje pueda recibirlo, Señor, con el poder del Espíritu Santo. Habla a través de tu siervo, que no sean mis palabras ni mis pensamientos, sino que sea tu verdad la que repercuta en nuestras conciencias y nos alerte frente a los peligros que tenemos que enfrentar cada día, pues cada día el diablo riñe por nuestras almas para perdición, pero tú batallas, Señor, en nuestros corazones para nuestra salvación. En tus manos quedamos, háblanos a través de tu palabra, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, vamos entonces a entrar de lleno, a aprovechar el tiempo para este tema que lo he titulado La batalla del cristiano. Ese es el tema de hoy. La serie general la he titulado La armadura para la batalla final. Así que vamos a mirar en el contexto de esta serie, en este primer tema, cómo nosotros como cristianos necesitamos entender que estamos dentro de una batalla cada día. Es una batalla espiritual, pero esa batalla espiritual trasciende a todas las esferas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque, hermanos, la palabra del Señor nos muestra que tenemos a un enemigo que anda airado. Y la Biblia lo dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Así que el enemigo se está alistando para la última gran batalla y la última gran guerra que va a ser contra los hijos de Dios, pero directamente contra Dios, porque él sabe que si él logra hacer daño a los escogidos de Dios, que si él logra destruir, si fuere posible, y engañar a los escogidos de Dios, directamente le está haciendo daño al corazón del Señor. Porque Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. Cristo dio su vida a un precio muy alto para tu salvación y para mi salvación.
Y por eso el enemigo guerrea, porque él quiere hacerle daño al Creador. Y él sabe que la manera en que lo puede hacer es llevando a aquellos que son o pueden ser dignos de salvación por medio de la fe en Jesucristo, llevarlos lejos de Jesús, que pierdan toda esperanza. Y por eso esta batalla, hermanos, nos muestra que tenemos un enemigo. Hay una batalla espiritual porque la tercera parte de los ángeles que se rebelaron y que andan airados junto con Satanás, dice la Biblia y nos amonesta en el capítulo 12, vamos allí, versículo 4 del mismo libro de Apocalipsis, Apocalipsis 12, 4, dice: su cola arrastró la tercera parte de los ángeles. Tremendo. Cuando habla de estrellas, son los ángeles del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Qué fue lo que se trajo Satanás, el dragón, la serpiente antigua del cielo? La tercera parte de los ángeles. Y el versículo 8 amplía aún más. Dice, pero no prevalecieron. ¿Por qué? Porque Satanás se rebeló contra Dios en el cielo y allá empezó la batalla. No fue tanto en esta tierra, aquí se desplegó esa batalla, pero allá en el cielo, dice el versículo 7, hubo una gran guerra. Allí empezó la lucha, la contienda, porque hubo seres que se rebelaron contra la voluntad de Dios. Y esa es la batalla que el diablo emprende cada día contra nosotros para que tú y yo nos rebelemos al gobierno y a la voluntad de nuestro Dios. Echemos por tierra la ley de Dios en nuestras vidas. Y ese es el objetivo, a través de diferentes blancos, como lo vamos a ver esta semana. Por eso no se pierda esta serie, hermano, porque va a ser de vida o de muerte para usted, para su familia y para sus amigos. Ojalá invite a más personas, porque lo que vamos a estudiar esta semana, hermanos, aunque usted haya leído ese capítulo, hermanos, no alcanzamos a comprender la profundidad de las palabras, el por qué el Señor advierte que es necesario tomar esa armadura. Quien no se equipe de toda, escucha, de toda la armadura, caerá en la batalla, quedará perdido eternamente. Y recuerden que la muerte en esta batalla es una muerte eterna, porque el diablo va a guerrear para destruirnos, para que perdamos la eternidad. Así que no está en juego cualquier cosa. No es la vida temporal, es la vida eterna. Por eso, queridos, por eso es necesario, como lo dijo el apóstol allí en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1, es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído. No sea que finalmente caigamos en la batalla. Y por eso Apocalipsis nos advierte que esta guerra no solamente se inició en el cielo, sino dice el versículo 8, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y escucha, no fue lanzado él solo. Dice, fue arrojado con sus ángeles. ¿Y cuántos eran los ángeles que le creyeron y que se rebelaron? Leíamos en el versículo 4, leíamos que era la tercera parte de los ángeles. ¿Y cuánto es el número de los ángeles según que habitan en el cielo? Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 5. Vamos allí. Apocalipsis capítulo 5 nos da un número aproximado. No es un número redondo o entero, sino un número aproximado. Dice versículo 5 de Apocalipsis capítulo 11. Dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. ¿Y cuánto era el número de esos ángeles que él vio? Dice, y aquí, o sea que pueden ser muchos más, porque aquí ya se había revelado. Esto es el momento en que Jesús asciende al cielo y empieza
su ministerio en el lugar santo. Pero dice que en ese momento Juan vio en el trono seres vivientes y ancianos en visión, y dice que los ángeles, dice, y el número de los ángeles eran millones de millones. Vamos a hacer una suposición para que ustedes entiendan, hermano, el por qué estamos viviendo una batalla espiritual solemne. Porque tenemos enemigos poderosos, hermanos. No podemos olvidar eso. A nosotros pareciera que estuviéramos, en primer lugar, pareciera que no estuviéramos en batalla, porque salimos sin la armadura de Dios. Mucha gente ni siquiera estudia la palabra de Dios, ni siquiera ora, ni siquiera toma el escudo de la fe. Como en esta semana lo vamos a mirar, cada uno de esos elementos es sumamente importante. Y el tomarlos y el vivir la experiencia de ellos demuestra que realmente somos conscientes que estamos guerreando contra un enemigo poderoso. Pero gloria al Señor, hermanos, que quien está de nuestro lado, quien quiere ayudarnos, quien quiere hacernos ganar esa batalla, esa guerra espiritual, no es poderoso, es todopoderoso. Alabado sea el Señor. Y Él es el único que nos puede indicar y nos puede ayudar para ganar esta batalla espiritual, para ganar esta batalla que nos dará la victoria final para salvación y vida eterna. Vamos a hacer un cálculo, porque aquí no hay un número fijo, dice millones de millones. Vamos a suponer de que de esos millones de millones vamos a dividirlos en tres. Entonces, 3 millones de millones. De esos 3 millones de ángeles que hay en el cielo, 1 millón, porque fue una tercera parte que se reveló. 1 millón de millones de ángeles se revelaron, ¿sí? Si tomamos esa cifra, 1 millón de millones, que puede ser más, y la dividimos en los 8.000 millones de habitantes que hay en este planeta Tierra. 1 millón de millones dividido en 8.000 millones de habitantes, porque ya casi alcanzó esa cifra de seres que habitan en esta tierra. Hermanos, ¿saben cuántos demonios aproximadamente estarían trabajando contra nosotros para hacernos caer, para atentar contra nuestra vida, para destruir, para hacer daño, para engañar, para mentirnos, para llevarnos esclavos del pecado? Aproximadamente 16 demonios. Y hermano, yo cuando hacía este análisis aproximado, yo decía, tremendo. Y nosotros como cristianos vivimos tan confiados que pareciera que no estuviera sucediendo nada a nuestro alrededor. Y hermanos, vemos las cosas que suceden, vemos las influencias satánicas que están a nuestro alrededor, cómo obran cada día. Que un hijo mate a su padre, eso no es normal, es un demonio que ha venido trabajando en la mente. Hace poco me llegó un video de un joven que mató a su mamá, mató a su hermana, mató a su hermano menor, y estaba con el cuchillo en la mano, y él decía, yo no supe qué hacer, no supe lo que hice, perdónenme, no me lleven a la cárcel, endemoniado. Y hermanos, muchas veces nosotros vivimos una vida cristiana tan desapercibida que no entendemos la magnitud de la guerra espiritual, de las batallas que cada día el diablo, que cada día el enemigo, queridos, riñe contra nosotros para destruirnos. Por eso es que muchas veces, en vez de ser mejores, somos peores. ¿Por qué? Porque cuando usted no se alista para la batalla, usted, hermano, hermana, es derrotado cada día por el pecado. Por eso ve uno que cada día desertan de las filas. Los soldados de Dios cada día, así como entran a la iglesia, salen
cientos de personas alistados como esclavos de Satanás, porque Satanás no los tiene como soldados, los tiene como esclavos, para que él riña en el corazón y haga que ellos obedezcan por la fuerza, porque finalmente eso es lo que hace el diablo. Primero nos ofrece cosas que nos agradan, que estimulan, y luego nos esclaviza, porque hay muchas personas que no pueden salir, que tienen sus mentes controladas, que tienen sus mentes endemoniadas, porque ya el enemigo ha tomado control absoluto de esas personas y hay vicios a través de los cuales se encadena el corazón y la mente del ser humano y los tiene destruidos. Incluso cristianos que están viviendo esa esclavitud, aunque se llaman cristianos. ¿Por qué? Porque no son conscientes y no fueron conscientes desde que el momento en que usted le entregó el control de su vida a Cristo, el diablo empezó una guerra contra ti. Mientras tú estabas lejos, no había problema. ¿Qué va a guerrear el diablo con los suyos? Si usted está en pecado, dice la Biblia, no lo digo yo, San Juan, capítulo 8, versículo 44. ¿Qué pasa cuando una persona hace la voluntad de Satanás, vive en el pecado? ¿Y qué dijo Jesús? Aún a su propio pueblo, y a nosotros nos puede estar pasando quizás lo mismo. Si estamos y vivimos cada día derrotados por el pecado, significa, hermanos, que estamos siendo esclavos de Satanás. ¿Y qué le dijo a su pueblo? A vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Le dijo Jesús a su pueblo? Sí. San Juan 8:44, léalo. ¿Y por qué era de vuestro padre el diablo? ¿Por qué? Dice, porque las obras de él hacéis. Y qué triste, hermanos, que la historia se pueda estar repitiendo en nosotros. Qué triste que la historia se pueda estar repitiendo en nosotros. Pero vamos a mirar algo interesante. Vamos al libro que vamos a utilizar como referencia en esta semana, el libro de Efesios, que es el capítulo base, capítulo 6 de Efesios. A partir del versículo 10, el Señor nos da una solemne advertencia, pero alabado sea su nombre, no nos deja desamparados. Aquellos que queremos ser fieles a Dios, aquellos que queremos ganar esta batalla contra el diablo y sus ángeles, hermanos, no hemos sido dejados desamparados. Aquel que es todopoderoso y que su poder no se iguala al del diablo y de sus ángeles, pues ellos están derrotados y están vencidos por la sangre del Cordero. Es esa victoria la que Cristo te quiere dar cada día si por fe nos humillamos delante de Él. Por eso Él dice que para poder ganar esta batalla todos los días, hermanos, todos los días estamos en batalla. Todos los días el enemigo, dice la inspiración, no descansa. Él nos tiene estudiados. Así como la inteligencia, no sé cuántos fueron al ejército de su país, pero así como los enemigos o ustedes estudiaban a los enemigos para saber qué puntos frágiles tenía, de qué manera podían atacar, así los demonios hacen reuniones, dice la inspiración, para saber de qué manera destruyen, atacan, cuál es el punto débil tuyo y mío. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:12 dice, el que piensa que está firme, no se confíe, no se duerma, no se crea el mejor, no se crea el superior. Humíllese cada día delante de aquel que es todopoderoso, porque Él es el único que nos puede dar sabiduría para cada día saber la estrategia para lograr vencer al diablo y sus tentaciones. Y eso es lo que trata de decir en el versículo 10 el apóstol Pablo. Escucha, Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, ¿cómo podemos enfrentar a este enemigo poderoso? Hermanos, el diablo no es cualquier cosa, no es un cuento de hadas, es una realidad. Sus demonios son una realidad. Y si no, dígame, aquellos que han contemplado a endemoniados, hermanos, es una fuerza sobrenatural.
Es una fuerza por encima de la de nosotros. No es un juego de niños. No es cualquier cosa. Y todos los días ellos, aproximadamente 16 demonios, están detrás de nosotros para destruirnos, para vigilarnos y nosotros dormidos espiritualmente. Qué triste. Ni siquiera leemos la Biblia para saber de qué manera podemos enfrentar al diablo. Hermanos, ahora sí entiende por qué hoy tristemente la iglesia está como está. Porque hemos convertido la iglesia en un club social. Hemos convertido la iglesia en un lugar para ir allá a entretenernos. Y hermanos, la iglesia, Dios la estableció no para que fuera un club social ni para entretenernos. Es el lugar apropiado para que el ejército de Dios, los soldados espirituales, se preparan para la batalla. Es ahí donde estudiamos las estrategias de la verdad. Por eso el apóstol dice que la iglesia debe ser la columna y el baluarte de la verdad, porque es la verdad la que revela cómo Satanás se mueve y revela las estrategias de Dios para desbloquear las minas que podemos encontrar y que nos pueden destruir en cualquier momento. Por eso el Señor en el libro de San Mateo capítulo 24, hay un texto que me llama la atención. Vea lo que dice y advierte para el fin de los días. En el caso de los hogares, ¿por qué hay tantos hogares que el diablo está destruyendo? Porque los padres de familia no están velando, no están atentos, están desapercibidos y creen que estamos aquí de paseo. No, hermanos, mientras dure la gracia, el diablo todos los días va a intentar minar tu casa, tu hogar. Y ahí lo dice, y aparece esa palabra minar, porque estamos en una guerra espiritual. Y en las guerras, hermanos, cuando se coloca una mina es para volver nada a esa persona. Al menos le quita la pierna o le quita lo que pise. ¿Cuántas familias están destruidas? Están sin alguno de sus miembros, sus hijos destruidos en los vicios, esclavos del diablo, rebeldes, esposos, esposas, que finalmente quedan solos porque el diablo se ha metido en alguno. Hermanos, tremendo. Y nosotros relajados, no hacemos ni siquiera el culto familiar para ahí dar las indicaciones de las estrategias del día para evitar al diablo. No, hermano, estamos en realidad desenfocados de la batalla que tenemos que enfrentar como cristianos. Por eso, este primer tema, necesitamos entender por qué es necesaria la armadura de Dios. No es porque el Señor se le dio por decir que, no, hermanos, es que es necesario. Si usted no se viste de esa armadura, hermano, será presa fácil del diablo. Facilito. Y por eso hoy vemos cómo el diablo mina y destruye familias. Y el Señor lo advirtió, versículo Mateo capítulo 24. Tengamos allí Efesios porque vamos a volver. Mateo 24, vea la advertencia solemne. Los soldados velan. Si saben que están en un enfrentamiento, no se duermen porque el diablo viene y los coge dormidos y acaba con la vida. Muchos están dormidos espiritualmente porque no buscan a Dios, no quieren oír la voz del Señor, no quieren estar apercibidos, no se llenan cada día de Dios. Dice el versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora habrá de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, escucha, que si el padre de familia supiera a qué hora habrá de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Y según San Juan 10:10, ¿quién es el ladrón? ¿Quién es el que viene para hurtar, matar y destruir? El diablo, hermanos. Y dice aquí que si el padre de familia supiera a qué hora habría de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Nosotros sabemos en qué momento Satanás nos va a asaltar.
Hermanos, no sabemos. Sabemos que cada día Él va a intentar destruirnos, pero no sabemos de qué manera. ¿Y cuál es la única manera en que podemos resistir los ataques del diablo y salir victoriosos? Vamos a mirar cuál fue la primera clave, cuál fue la primera herramienta, qué fue lo primero que el Señor nos dijo allí en el libro de Efesios. Vea, ¿cómo podemos enfrentar al diablo cada día? Pues hermanos, dice allí, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si usted cada día no busca a Dios, hermano, si usted cada día no se encomienda al Señor, al poder de su fuerza, hermanos, esto me indica algo muy tremendo. Si el Señor nos da su poder, su potencia, su fortaleza, es porque no estamos enfrentando a cualquiera, hermanos. Si estuviéramos enfrentando a cualquier enemigo indefenso, el Señor no nos estaría dando esto y no nos estaría prometiendo esto, pero no estamos enfrentando a cualquiera. Necesitamos su poder, necesitamos su potencia para poder resistir al diablo. Porque solos, hermanos, el diablo es como un león rugiente. Y me llama la atención que el Señor dice, fortaleceos en mí y en mi poder. La pregunta es, ¿cómo podemos alcanzar ese poder? ¿Cómo un cristiano puede fortalecerse cada día en el Señor? Solamente hay una manera. Para que usted se llene de ese poder. Usted no puede quizás con su actitud, con su fuerza, con su conocimiento. Muchos quieren enfrentar la batalla de esa manera. No, yo ya soy esto, yo ya llevo tantos años en la iglesia, hermanos. Todos los días necesitamos el poder y la fortaleza del Señor. La sabiduría, nuestras fuerzas, no es nada al lado del diablo. Pero cuando nos unimos al poder de Dios, ¿saben qué dice la inspiración? Llegamos junto con Dios a ser todopoderosos. Porque su poder nos da la capacidad de resistir y de vencer al diablo. Alabado sea el Señor. Y eso lo prometió, vea, vamos a mirar el libro de Santiago. Eso lo prometió y también lo habló el apóstol allí en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Pero ¿cuál es la clave, hermanos? ¿Cuál es la clave para que usted y yo podamos tener ese poder? Escucha, versículo 6 y versículo 7, ¿cuál es la clave? No todos pueden fortalecerse en el Señor. Usted quizás puede orar, quizás puede hacer muchas cosas, pero si primero no aprende a humillar su corazón delante de Dios, ¿y qué significa humillar mi corazón? Reconocer que yo no soy capaz, reconocer que yo soy débil, reconocer que necesito cada día y a cada momento el poder de Dios. Hermanos, si no dependemos constantemente del poder de Dios, escucha, seremos derrotados en el campo de la batalla por Satanás. Porque aquí dice cómo Él da ese poder. Escucha, pero Él da, dice, pero Él da mayor gracia. ¿Cómo da mayor gracia? Dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia, da el poder de Jesucristo a los que, a los humildes. Por eso esas personas soberbias que se ven, que tienen un poder humano, son los mayores esclavos del diablo. Porque no tienen el poder de Dios. Dicen gozar de una libertad y de un poder mundanal, pero son los mayores agentes del diablo. Aquellos que no se humillan delante del Señor, hermano querido, con amor te lo digo. Si hay alguna clase de orgullo espiritual, si hay alguna clase de orgullo monetario, si hay alguna clase de orgullo de conocimiento, porque aún por el conocimiento nos sentimos más que los demás. No, hermano. Tú eres lo que eres hoy gracias al poder de Dios. Y por eso cada día debes darle la gloria a Él.
y debes depender cada día de Él. Las victorias de ayer no te servirán de nada de hoy si no te tomas nuevamente de su brazo poderoso, porque no eres tú quien venciste, es Cristo a través del poder del Espíritu Santo quien te dio la victoria, porque tú dependiste de su poder. Y por eso dice aquí el versículo 7, cuando tú te humillas, cuando yo me humillo, para sostenerme de su brazo poderoso, para que Él obre en mí, entonces dice que eso se llama someternos a Dios. ¿Qué es someternos a Dios? Humillarnos. Decirle, Señor, aquí estoy, soy incapaz de enfrentar este nuevo día sin tu poder y sin tu gracia. A ti me entrego, obra en mi mente a través del Espíritu de Dios. Y saben, cuando nosotros hacemos eso delante del cielo, el cielo nos mira como verdaderos hijos de Dios. ¿Saben por qué? Porque la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 14 dice que todos los que se dejan guiar, los que le entregan su voluntad a Dios, estos llegan a ser verdaderos hijos de Dios. Y por eso el diablo no los puede derrotar, porque son guiados por el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué son guiados por el poder del Espíritu Santo? Porque cada día se humillan para reconocer que necesitan de Dios. ¿Recuerdan las palabras de Jesús a sus discípulos? Velad y orad. Por eso, hermanos, la oración constante, la dependencia, la oración no es tanto para mover el brazo poderoso de Dios. No, el brazo poderoso de Dios se mueve porque tú decides humillarte y entregarle tu voluntad. Él obra en tu vida porque tú te humillas para que Él lo haga en ti. O sea que la oración, hermanos, demuestra ante Dios mi dependencia. La oración, cuando usted ora cada día, está diciendo, Señor, yo no soy capaz, pero tú sí eres capaz a través de mí. Señor, mis fuerzas no sirven para esta batalla, pero quiero fortalecerme en tu poder, que tú eres todopoderoso para derrotar al diablo en mi vida. La oración es la manera en que le mostramos a Dios que no estoy solo, que cuento con su poder y con su ayuda y que le permito a Él tomar el control de mi vida. Cuando yo ni siquiera tengo una comunión diaria, una vida de comunión diaria, hermanos, por eso no tengo la fuerza y el poder para resistir al diablo y para evitar la tentación. Y caigo en las minas que el enemigo me coloca para asaltar y destruir mi vida. Y quiero ir cerrando, queridos. Quiero ir cerrando con este pasaje, escucha, de la inspiración divina que se encuentra en la matutina, reflejemos a Jesús. Y vea lo que dice allí que me llamó la atención, mis amados, y que quise dejar para el final para hacerte un llamado. Escucha lo que entraña esta guerra espiritual. Dice todas, ¿cuántas? Todas nuestras facultades del alma, o sea, de la mente, del cuerpo y del espíritu deben comprometerse en la batalla cristiana. Así lo dice la mensajera del Señor. Toda nuestra mente, todo nuestro espíritu y nuestro cuerpo debe comprometerse para la batalla cristiana, porque hermanos, el diablo está atacando de todos los blancos. Si usted descuida su vida espiritual, lo va a destruir por ese lado. Si usted descuida su mente, si usted no tiene dominio en su mente y deja que toda la basura del diablo entre allí, el diablo lo va a enloquecer y lo va a destruir allí. Y si usted no cuida su cuerpo como templo del Espíritu Santo, hermano, lo va a enfermar y lo va a destruir por ese lado. Y yo tengo un testimonio acerca de eso, cómo el diablo enfermó a alguien y finalmente se le metió en la cabeza. Lo endemonió, porque un cuerpo debilitado es una mente débil. Y el diablo entra en las mentes débiles para llevarlos a la muerte, al suicidio. Debemos mirar a Cristo. Ahí está la clave. Para que haya un compromiso total de nuestro ser, de todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu,
Debemos en primer lugar fortalecernos en Cristo. ¿Y cómo? Cuando cada día lo contemplamos, cuando cada día nos acercamos a su presencia. Por eso el Señor lo dice a través del apóstol Pablo: orad sin cesar, hermanos. Orad sin cesar en todo momento. Frente a toda decisión debemos decir: Señor, ¿doy este paso o es un paso en falso? Debemos mirar a Cristo en busca de fortaleza y gracia. Y obtendremos, escucha, ¿de quién viene la victoria? Del Todopoderoso. Dice: y obtendremos la victoria tan ciertamente como Jesús murió por nosotros. Tenemos que hacer nuestra parte. Escucha, tenemos que hacer nuestra parte. Y en esta semana lo vamos a mirar. Porque el Señor nos dice solamente que con su fortaleza vamos a vencer. Él nos da la victoria, pero tenemos que hacer una parte nosotros, colocarnos la armadura todos los días. Él quiere y puede darte la victoria, pero si tú y yo no nos colocamos la armadura, como lo vamos a ver todos los días, Él no puede obrar poderosamente en nuestras vidas. Y por eso, queridos, en esta mañana quiero hacerte un llamado especial en el nombre del Señor. Quiero decirte que Cristo insta a su pueblo a que viva una vida de comunión, a que solo aprenda a depender de Él y lo que Él indique, lo que el capitán indique, ponerlo en tu vida. ¿Esto significa que deberíamos estar siempre de rodillas? No, sino que la oración debe ser el aliento de nuestra alma. Que cada pedido silencioso, donde quiera que estemos, pueda ascender al trono de la gracia. Y eso demostraría, hermano, que entendemos que estamos en una guerra en la cual se juega el destino eterno de nuestras almas, y si no enseñamos eso a nuestros hijos, a nuestra familia, hermanos, ellos serán destruidos. Y vemos lo que dice la palabra de Dios, que en los últimos días los enemigos, ahora sí entienden por qué dice, los enemigos serán los de su propia casa. ¿Por qué? Porque el diablo los va a pasar para su bando. Y el diablo los va a utilizar como mediums. Mañana vamos a hablar de los mediums. Cómo las huestes de Satanás van a utilizar aún a nuestra propia familia como enemigos contra nosotros para destruirnos. Tremendo, hermanos. Qué solemne es esto. Pero qué triste que muchas veces nosotros vivimos tan descuidados en nuestra vida espiritual que pareciera que no estuviera pasando nada. Y antes de orar, quiero leer este párrafo. Se encuentra en Lugares Celestes, página 119. Y este es solemne. Y quiero utilizarlo para orar por ti y para que tú ores por mí. Dice: seguir a Cristo no significa estar libre de conflictos. No es un juego de niños, hermanos. Estamos en una batalla literal. Y en comparación con las que se viven en esta tierra, no es nada. No es nada, hermanos. ¿Saben por qué? Porque esta batalla decide el destino eterno de tu alma y de mi alma. Así que no es cualquier batalla terrenal, es una batalla cósmica y eterna. Por eso la inspiración dice que no es un juego de niños. La vida cristiana no es un juego de niños. No es ir a entretenernos allá a la iglesia nada más. Hermanos, espero que esto te inste a que cada vez que tengas la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, de reunirte en la iglesia, tomes en serio esa preparación. Porque si vamos a la iglesia, vamos a preparar, y hermanos líderes, preparemos material que realmente prepare a la iglesia para esta batalla. No para entretener, no para divertir, para que los hermanos sean conscientes que necesitan alistarse cada día para la batalla final. No es un juego de niños, no es ociosidad espiritual. Algunos hasta se quedan dormidos en la iglesia. ¿Cómo estarán en la vida espiritual? Tremendo.
Seguir al Señor significa cruentas luchas, trabajo enérgico, guerra contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. Esa es la guerra que tenemos que enfrentar todos los días, las batallas. Lo que el mundo, el diablo utiliza los deseos carnales. Eso lo vamos a ver en esta semana, no se lo pierda. Y finalmente el diablo nos va a atacar de frente cuando no puede a través del mundo y de la carne. Se requiere, escucha, una vigilancia continua, no cada sábado. Los sábados que nos acordamos de tomar la espada del Espíritu, nos acordamos del escudo de la fe. Se requiere una vigilancia continua para ser fieles hasta la muerte, para pelear la buena batalla de la fe, hasta que termine la guerra. Escucha, hasta que no termine esta guerra y recibamos y usted tenga en sus manos la corona de la vida eterna, no puede estar tranquilo. Por eso, queridos, quiero orar en esta hora por ti y que tú ores por mí para que Dios nos ayude a comprender que estamos en una batalla diaria y que necesitamos fortalecernos en el poder de Dios para que Él nos indique qué debemos de hacer cada día para que el diablo, el mundo y la carne sean derrotados en nosotros y podamos obtener la victoria en Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias. Gracias por este mensaje solemne y de bendición que nos has regalado a pesar de algunos inconvenientes, pero sabemos que estamos en una guerra espiritual y el diablo no quería dejarme conectar. Pero aquí estoy, Señor, advirtiendo a tus hijos y a aquellos que han de escuchar este mensaje para que podamos estar apercibidos frente a la gran y tremenda batalla que el diablo riñe a cada paso por nuestras almas. Pero que tenemos a un Dios todopoderoso y eres tú, Señor. Y queremos fortalecernos en ti. Queremos empezar este nuevo día tomado de tu poderosa mano, para que tú nos des sabiduría para tomar las mejores decisiones que nos lleven a exaltar tu nombre y a salir victoriosos del pecado para honra y gloria tuya. Bendice a quienes han de oír y quienes están oyendo este mensaje y que podamos en esta semana ser fortalecidos por tu palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén.